Bien, entonces empezamos. Hoy voy a hablar sobre Jeremías en la casa del alfarero. Alfarero. ¿Cuántos saben lo que es un alfarero? Amén. Es un artesano que hace vasijas de barro, ¿cierto? Amén. Ya casi no hay, ¿no? Ya los alfareros artesanales ya van desapareciendo, pero sí hay todavía. Sí hay esos buenos artesanos que con sus manos fabrican vasijas de barro, vasos de barro, platos de barro, bueno, con mucha maestría, con mucho conocimiento. Hoy vamos a hablar sobre ese tema tan importante que está en la Biblia, en el libro de Jeremías. Por eso les voy a invitar a que abran su Biblia en Jeremías capítulo 18, el verso 1 hasta el verso 6. Amén. Jeremías capítulo 18, versos 1 al 6. Y vamos a leer con atención. La pastora Rosa nos va a dirigir en esta escritura. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre las ruedas y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén, amén. Padre, te doy gracias porque nos has convocado hoy en este lugar para hablarnos, Señor. Te ruego que nos ilumines, abra nuestro entendimiento, nuestras emociones y nuestros sentimientos se alineen con el cielo para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, dinos todo lo que tú quieres decirnos para seguir creciendo y para seguir avanzando, Señor. En el nombre santo de Jesús de Nazaret, toda la honra y toda la gloria para Él, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Jeremías es un profeta más o menos de 700 años antes de Cristo. Es un profeta de Judá, es un profeta hijo también de sacerdote, es un hombre que empezó desde muy joven a servirle a Dios y que le tocó una situación bien difícil. Era profetizarle al pueblo de Dios que venía un castigo para ellos. ¿Por qué venía el castigo? Por la desobediencia, por el pecado, por la idolatría y por muchos males que estaba sufriendo el pueblo de Dios en ese momento. Dice la Escritura que este hombre, este profeta, fue llamado para declararle al pueblo el peligro que venía, y hablaba directamente de un invasor. Ese invasor era Nabucodonosor, pero como ese nombre es un poquito largo, llamémoslo Nabuco, ¿no? Nabuco, para no confundirnos y para entrar en amistad y en confianza con él, ¿no? Nabuco. Él venía para invadir al pueblo de Dios, a toda Judá y Benjamín, toda esa región donde Dios se glorificaba. Y Jeremías les estaba advirtiendo del peligro. Pero ¿qué pasó?
nadie le quiso escuchar. Parecido a los días de hoy, ¿verdad? Se levantan los pastores, los predicadores, a decir que Jesucristo viene, que Jesucristo regresa por segunda vez, que vienen juicios, que viene la gran tribulación. Y la gente, algunos escuchan con indiferencia, otros escuchan con incredulidad, otros escuchan con burla y algunos escuchamos con temor de Dios. Y ese es lo que Él quiere, que escuchemos con temor de Dios. Amén. 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 No se me vayan a dormir, porque si se me duermen es grave. Si acaso alguno se va a dormir, le da así con el codito y le dice: hermano, Jesús está aquí, alaba lo que Él vive. Amén. Gloria al Señor. Bien, entonces, dígame en algo para yo saber que están vivos. Dígame en algo para yo saber que están aquí. Dígame en algo para yo saber que están recibiendo la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, no le hicieron caso a Jeremías. Se burlaron de él, lo llevaron preso, lo azotaron, lo amenazaron de muerte, le dijeron que se callara. Muy parecido a nuestros días. No quiere la gente oír nada que les estorbe, nada que les haga sentir incómodos, nada que les haga sentir algo de temor. No, quieren escuchar solo cosas que suenen como música al oído. Pero el pastor, el predicador, el hermano que está en la banca, tiene que aprender y tiene que ser valiente de predicar la palabra de Dios a cualquier costo. Amén. Así sea el costo de perder un amigo, o el costo de perder un trabajo, o el costo de perder aún la misma familia. La iglesia de Jesucristo tiene que predicar el evangelio de verdad, el evangelio que nos alerta y nos dice: ojo, Cristo viene pronto. Amén. Ojo, Amén. arrepiéntete, busque a Dios antes que sea demasiado tarde. Amén. Alabado sea el Gloria a nombre del Dios. Señor. Entonces, mis amados, dice Jeremías capítulo 18, que en medio de la tribulación que estaba viviendo Jeremías, el Señor le dice: tengo algo que enseñar, tengo algo que mostrarte. ¿Y dónde? Va a ser en la casa del alfarero. Alfarero. En la casa del artesano. Y dice la Biblia que Jeremías descendió a la casa del alfarero. O sea, Jerusalén está en la parte alta. El domingo pasado predicamos sobre un salmo gradual, el Salmo 126, donde hablábamos que los peregrinos suben hacia Jerusalén cantando por lo menos unos 10 salmos de alabanza y de adoración a Dios mientras llegan a Jerusalén, o mientras llegan al templo para adorar a Dios, o llegaban al templo para adorar a Dios. Entonces, Jerusalén está arriba y el alfarero vivía abajo. Había que descender para llegar al campo del alfarero o a la casa del alfarero. Ahora, ¿qué nos enseña eso? Eso nos enseña que muchas veces, para poder oír a Dios, para poder tener un momento de comunión con el Señor, debemos descender, debemos bajar, debemos estar postrados de rodillas ante Él, buscando su rostro. Y efectivamente dice que Jeremías descendió para ir a la casa del alfarero, donde Dios le dijo: ve a esta casa porque allí te voy a hablar, allí vas a oír mi voz. Qué lindo, ¿ah? Oír la voz de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, una de las
características más importantes para oír la voz de Dios es aprender a humillarnos delante de su presencia, es aprender a descender, es aprender la humildad para encontrarnos con Él y oír su voz. ¿Sabe? Hay una confusión en muchas personas acerca de la humildad. Hay gente que piensa que ser humilde es ser pobre. Hay gente que piensa que ser humilde es bajar la cabeza y decir sí a todo. Y hay gente que piensa que ser humilde es vestir de pronto mal, o comer mal, o dejarse vituperar y escarnecer. Esto, mis amados, no es precisamente humildad, ni es la humildad que Dios nos está pidiendo. La humildad es algo que se distingue a leguas. La humildad es algo que se reconoce cuando la persona habla, cuando la persona mira, cuando la persona camina, cuando la persona hace cosas. La humildad está acompañada del perdón, acompañada de la fe, acompañada de la paciencia. La humildad es una actitud interna del corazón, no es una actitud externa que se muestra por algunas formas externas de nuestra vida. No, es algo que sale del corazón. Hay personas que se equivocan, hay personas que dicen fulano de tal es muy orgulloso y resulta que no, es muy humilde. O hay personas que dicen fulano de tal es muy humilde y resulta que no, es muy orgulloso. Una persona orgullosa es soberbia, es gritona, es pelea, se defiende, se excusa y no es capaz de disculparse, sino que se justifica. Una persona orgullosa no acepta consejos, no acepta que lo enseñen. Una persona orgullosa busca el bien propio, busca el beneficio personal. Una persona humilde siempre quiere servir, siempre quiere ayudar, siempre quiere apoyar, siempre está dispuesta a oír antes que a discutir. Esa es una persona humilde y se conoce. Uno sabe cuando una persona es humilde. Por ejemplo, yo he tenido que luchar mucho con eso. He tenido que trabajar mucho en mi vida para alcanzar algún grado de humildad, porque a veces no es ni culpa de la persona, viene de la genética, viene de la familia, viene de lo que vio en la casa, de la soberbia, de la prepotencia, de las palabras, de la vulgaridad, de la furia, del enojo, de los gritos. Todo eso el niño lo va aprendiendo y va aprendiendo a ser soberbio, a ser iracundo, a ser violento, a ser mentiroso. Entonces, una persona humilde es una persona muy agradable, una persona que todo el mundo quiere, que todo el mundo aprecia, que todo el mundo quiere estar al lado de esa persona, quiere oírla, quiere conocerla, quiere ser su amigo, porque la humildad es uno de los mayores atractivos que puede tener un ser humano. Qué lindo, ¿verdad? ¿A cuánto les gustará ser humildes? Amén. Amén. La Biblia dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Vamos a mirar dos textos bíblicos que tiene la pastora ahí para que lo escuchemos. ¿Qué dice la Biblia acerca de la humildad? Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, Amén. echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mire, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, bajo la poderosa mano de Dios. Una mano que en la mano de Dios cabe el mundo entero. Amén. El universo entero cabe en su mano. Y Él dice, bajo esa poderosa mano, humíllate. ¿Para qué?
para Él exaltarlo más adelante, para Él hacerlo a usted grande, pero Él, aleluya, gloria al Señor. ¿Y qué otro texto tenemos? Tenemos Salmo 138:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Mire, el Señor se detiene para atenderlo a usted cuando usted es humilde. Amén. Pero mira de lejos al altivo. No, quieto allá en primera base, no. Yo con los soberbios no. Con los humildes de corazón, con los sencillos de corazón, con los que creen la palabra de Dios, con los que no cuestionan a Dios, con los que no cuestionan su palabra. ¿Sabe, hermano? A mí no me gusta cuando alguien empieza a tratar de explicar lo que no se puede explicar. Que cómo fue que se abrió el Mar Rojo, que cómo fue que se ahogaron los filisteos, los egipcios, que cómo fue que se multiplicó el pan, que cómo fue que cayó el maná del cielo. No, usted que es humilde, usted lo cree. Amén. Usted que es humilde, usted lo acepta y da gloria a Dios y dice, Señor, aunque no lo entiendo, lo acepto. Aunque no lo entiendo, lo creo. Aunque no lo entiendo, lo vivo. Bendito Amén. sea el nombre del Amén. Señor. Gloria al Señor. Este es el humilde, el que acepta la palabra de Dios, aunque no la entienda, aunque no la pueda explicar con palabras. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Jeremías desciende a la casa del alfarero. Y sabe una cosa, allí en aquella casa, Jeremías recibiría una de las lecciones más poderosas que habría recibido en toda su vida. Y hoy, usted, al venir a la casa del alfarero, usted también vivirá una de las experiencias más poderosas que podemos vivir en la palabra de Dios. Amén. Entonces, entremos a la casa del alfarero con Jeremías y miremos qué aprende Jeremías en esta visita. Se dice que cuando entró a la casa, al negocio, encontró al alfarero con su delantal de plástico, con sus manos llenas de barro, con su delantal lleno de barro, sentado en la rueda haciendo una vasija de barro. Y puedo imaginarme que Jeremías miró todo el local y lo primero que vio fue un montón de barro en una de las esquinas del salón donde estaba el artesano. Un montón de barro. ¿Por qué? Porque esa es la materia prima para hacer una vasija hermosa para la gloria de Dios, en el caso nuestro. La Biblia dice que usted y yo fuimos creados del barro, que somos barro, ¿verdad? Barro eres y en barro te has de convertir. Polvo eres y en polvo te has de convertir. El Señor, como el alfarero, nos hizo del barro de la tierra. Y el barro de la tierra no es tan importante, no es tan limpio. Al contrario, el barro que encontramos en el suelo está lleno de asperezas, está lleno de piedrecillas. Hay que pasarlo por un proceso. Así como está, no nos va a servir demasiado. Con piedras, con arenillas, con asperezas, con vidrios, con muchas cosas, no vamos a poder hacer una vasija maravillosa, ¿ya? Entonces, cuando el Señor nos hizo a nosotros con sus propias manos, tomando barro de la tierra, del suelo, nos pulió, pero luego hizo algo maravilloso, nos dio de su espíritu. Y eso es lo que marcó la diferencia, que este pedazo de barro que soy yo es una persona muy especial, no por el barro, sino porque Jesús, porque Dios, porque Jehová sopló su espíritu sobre ese montón de barro y fue el hombre un ser viviente,
fue el hombre un ser pensante, fue el hombre un ser inteligente conforme a la naturaleza de Dios. Amén. Y tenemos la naturaleza de Dios. Por eso es que usted tiene la necesidad de venir a la casa de Dios. Por eso es que usted deja en el camino las diversiones y muchas cosas por venir a la casa de Dios. Porque es que usted tiene el Espíritu de Dios dentro de su cuerpo, dentro de su alma, dentro de su corazón. Y esa naturaleza divina que hay dentro de ti te hace venir a la casa de Dios, te hace creer en Él, te hace adorarlo a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y si no lo adoras, estás vacío, estás solitario, estás triste, estás temeroso. Pero cuando lo adoras, cuando lo recibes, cuando te llenas de Él, cuando dejas que Él fluya por tu ser, entonces te sientes tranquilo, gozoso, en paz, en bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo. El Espíritu de Dios, el ruach de Dios fue puesto sobre ti y ya no eres simplemente un montón de barro, eres un ser viviente conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dale un aplauso a ese Dios bueno, a ese Dios todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bien, mis amados. Entonces hay un montón de barro allá. Jeremías lo ve y le hará preguntas al artesano y le dirá, con ese barro es que usted hace las artesanías, los vasos, las vasijas. Y el artesano le dice que sí. Y tal vez Jeremías le pregunta, ¿cómo se hace? Enséñame cómo podemos de ese barro sucio que está en ese rincón sacar una vasija tan hermosa como la que tienes en mano. Y entonces el alfarero le empieza a explicar. Y va y mete la mano en ese barro que tiene allí, saca toda la cantidad que puede, le echa un poco de agua. El agua representa la palabra de Dios. El agua representa el Espíritu Santo. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habría de venir sobre todos nosotros. Y toma ese barro que tiene en sus manos y lo tira al suelo otra vez y ahora empieza a pisarlo. Y Jeremías dice, ¿para qué hay que pisar el barro? Bueno, tenemos que prepararlo, tenemos que quitarle las asperezas, tenemos que ablandarlo, tenemos que hacerlo maleable, suave, disponible para una gran pieza, para una gran artesanía. Y fíjate, hermano, no solamente Jeremías aprende a descender, sino que ahora aprende que para ser una persona útil en las manos de Dios, tiene que dejarse pisotear por el gran Dios, tiene que dejarse ablandar por los pies del Señor, del alfarero. Recuerde que ahí en ese pasaje el alfarero es Dios y el barro somos nosotros. Y ahí está el alfarero pisando el barro, ablandándolo, quitándole las asperezas, preparándolo. Porque saben, mi querido, es necesario para uno llegar a ser útil en las manos de Dios, pasar por un proceso. No se puede llegar a ser útil en las manos de Dios sin haber sido procesado. Amén. No podemos pretender que sin haber cambiado, sin haber nacido de nuevo, sin haber tenido una experiencia personal con Dios, ya Él nos va a usar para predicar, ya Él nos va a usar para cantar, ya Él nos va a usar para X o Y. No, es un proceso. El barro tendrá que ser ablandado, tendrá que ser limpiado, para luego que el alfarero lo tome en sus manos, y tomándolo en sus manos, entonces ahora comience un proceso más maravilloso, un proceso más grande. ¿Qué hizo el alfarero?
ahora trata de hacer un molde con sus manos y luego lo coloca en la rueda, y mientras la rueda gira, él va pasando el buril, va quitando asperezas y va puliendo esa taza. Y no es nada esto, que con ese buril y con esas manos maestras empieza a quitarle a esa vasija o a ese montón de barro que no tiene una forma verdadera, a quitarle cosas, a quitarle barro, a darle una profundidad. ¿Sabe por qué, hermano? Porque para que ese recipiente sea útil, es necesario quitarle lo que le sobra. ¿Ya? Usted no puede una bola de barro usarla como pocillo, como vaso, como plato. Tiene que el alfarero quitarle todo lo que le sobra para que se convierta en una vasija útil. La pregunta es, ¿qué necesitamos nosotros que Dios quite de nuestra vida para que nos empiece a usar? Quizás tristeza, quizás amargura por el pasado, quizás que Dios nos quite ese barro sucio y esas asperezas que nos están afectando la paz, que nos están llenando de temor, de miedo, de angustia, de soledad, de tristeza. No, hermanos. Con Cristo somos más que vencedores. Amén. Con Cristo vamos hacia adelante. Con Cristo, aún en la noche más oscura, saldrán las estrellas. Amén. Y la luz alumbrará en el firmamento. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea Jesús. Oh no, tengo un Dios maravilloso. Conozco un Dios maravilloso. Tengo más de 50 años de conocerle y solo beneficios y solo bienes y solo amor he recibido de mi Cristo amado. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, desde muy jovencito le conocí y Él me ha librado de la muerte, me ha librado del infierno, me ha librado de la miseria y de la ruina. Me ha dado una familia, me ha dado una iglesia, me ha dado unos hermanos en la fe, me ha dado la paz, me ha dado el gozo, me ha dado la esperanza, me ha dado la fe, me ha dado la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Es maravilloso. Todo lo que Él nos quita es para bien. A veces te tiene que quitar un hombre o una mujer que te puede hacer daño. A veces te tiene que quitar un trabajo que también te está apartando de Dios. A veces te tiene que quitar un odio que hay en tu corazón que no te deja ser feliz ni disfrutar de la presencia de Él. A veces te tendrá que quitar amigos. A veces te tendrá que quitar hasta bienes. Porque hay gente que es muy buena cristiana cuando no tiene nada, pero cuando tiene algo se vuelven orgullosos y no tienen tiempo para Dios. Entonces Dios tendrá muchas veces que quitarnos algo para poder utilizarnos, para poder convertirnos en lo que Él quiere que nos convirtamos. Bendito sea el nombre del Señor. Se cuenta la historia de un hombre que fue a visitar a un amigo. Y el amigo le mostró la casa, una casa muy grande, muy bonita. Y cuando llegaron al patio, el amigo le preguntó, ¿y ese tronco, ese árbol que está ya botado en el rincón, qué es? ¿Para qué es? ¿Qué piensa hacer con él? Y él le dijo, no, ese es un árbol que corté, pero lo voy a botar al basurero. Es que no he tenido tiempo. Entonces el amigo le dijo, ¿me lo puedes regalar? Y él le dijo, claro, si quiere llevárselo, lléveselo hoy mismo. Y el amigo lo echó en la pick-up, en la camioneta de Platón, y se lo llevó. Y llegó a la casa con ese árbol, con ese tronco grueso y más bien grande que había llevado de la casa de su amigo, y agarró el buril
y el cincel y la porrita, y empezó a trabajar en el árbol, a quitarle y a quitarle y a quitarle, y de tanto que le quitó, sacó una tremenda figura, una escultura bellísima, un águila que parecía real, con sus alas extendidas, muy hermoso el águila, y la puso en la mitad de la sala. Y cuando vino el otro amigo a visitarlo, le dijo: ¡oh, amigo, qué águila tan hermosa! ¡Qué maravilla de animal! ¡Qué escultura tan hermosa! ¿Dónde la compraste? ¿En Europa? ¿En Asia? ¿De dónde la trajiste? Y él le dijo: no, la traje de su casa. Dijo: ¿de mi casa? Sí, de su casa. ¿Pero cómo así? ¿Cuándo? Dijo: ¿se acuerda de ese tronco, de ese palo que estaba botado allá en el patio? Sí, me acuerdo, yo se lo regalé. Dijo: esa es esa águila, ese tronco. Dijo: ¿pero cómo lo hizo? Dijo: no, fue sencillo. Le quité lo que le sobraba y me quedó esa belleza. Solamente le quité lo que le sobraba y quedó esa belleza. Bendito sea el nombre del Señor. Deja que Cristo te quite lo que te sobra y serás una belleza en las manos de Dios. Bendito sea Jesucristo. Aleluya. Deja que te quite el orgullo, la vanidad, el temor, el enojo, la maledicencia, los vicios, las malas palabras, y te volverás un águila preciosa en las manos de Dios. Aleluya. Amén. Gloria Que vivirás en las alturas. Bendito sea el nombre del Señor. Una lección tremenda para este profeta que estaba sufriendo el abandono, sufriendo el escarnio, sufriendo la burla, el desprecio, la humillación. Dios le estaba hablando a través de aquel alfarero. Y ahora tiene esa vasija en sus manos y la tiene en la rueda y le está quitando todo lo que le sobra y está puliendo el barro para formar una buena vasija. Pero de repente la vasija se quiebra en las manos del alfarero. ¡Wow! ¡Qué lección tan tremenda para Jeremías! Se le daña la vasija. ¿Qué falló en el proceso? ¿Qué piedrecita le quedó en el barro? ¿Qué aspereza? ¿Qué falta de elasticidad en el barro? No recibió algo este tratamiento para que la pieza se hubiera dañado. ¿Sabe qué aprendió Jeremías y qué aprendemos nosotros? Que nosotros nos podemos quebrar aún estando en el proceso. Podemos fallar aún estando en las manos del alfarero. Pero hay una cosa importante aquí, y es que aunque tengamos una fisura, aunque tengamos un momento difícil, aunque nos quebremos en un momento no esperado, si estamos en las manos del alfarero, estamos seguros. Amén. Él nos volverá a reconstruir, Él nos volverá a reparar, Él nos hará de nuevo, aleluya. Él nos levantará aún de la postración y de la situación más difícil que podamos estar viviendo. Lo importante es estar en sus manos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice que el alfarero no se impresionó, no se puso nervioso, no se puso a llorar. Dijo: oh, se quebró la vasija, yo la reconstruiré, yo la haré nueva, yo la haré hermosa como lo he querido hacer siempre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Has tenido algún problema en la vida como cristiano? Seguramente. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana requiere de sacrificio, requiere de esfuerzo, requiere de ser valiente. Los cobardes no heredan el reino de Dios. Los que se asustan por una gota de agua, por unas gotas de nieve, los que se asustan porque los amenazan. No, el pueblo de Dios debe ser un pueblo valiente, un pueblo aguerrido, un pueblo luchador, un pueblo victorioso, porque la victoria la tiene nuestro Dios para cada uno de nosotros. Amén. Alabado sea el nombre Gloria del al Señor. Señor. Y aunque tengamos problemas,
siempre vamos hacia adelante, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Voy a pedirle a mi esposa que lea otro pasaje. Isaías 64, 8. Isaías 64, versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Qué revelación tan importante. Somos obra de sus manos. Fuimos hechos con sus propias manos. ¿Qué dice el Salmo 139? Él te hizo. Él te hizo con sus propias manos en el vientre de tu madre. Impresionante. Por eso ninguno de ustedes se puede considerar mal hecho, porque lo hizo Dios y Dios no hace nada malo. Dios te hizo hermoso y hermosa. Bendito sea el nombre del Señor. Te hizo perfecto, aunque diga, no, quisiera una nariz mejor, quisiera unas orejas mejores. No, así como lo hizo Dios está bien. Bendito sea el nombre del Señor. Bajito, alto, delgado, gordo, como lo hizo Dios está bien hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Porque es que el Señor ama la variedad. El Señor, ¿qué tal que todo este universo fuera solamente rosas? No hubieran sino rosas. Pero qué lindo que hay jazmines, hay laureles, hay claveles, hay, bueno, una cantidad de colores y flores hermoso, y usted deleita sus ojos mirando todas esas maravillas, todos esos jardines hermosos que hizo el Señor. Y la Biblia nos da a entender en Apocalipsis que en el cielo todavía es mucho mejor todo, que allí las flores tienen mejor color, que las nubes y los ríos y todo brilla y es más lindo y más hermoso que aquí en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo será ese día, ¿verdad? Cuando usted vea todas esas maravillas. Si se maravilla uno aquí en la tierra, cuántas maravillas en el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Donde Dios alumbrará la ciudad, donde no habrá tristeza, ni dolor, ni llanto, ni enfermedad, ni hambre, donde todo será un arco iris lleno de esplendor y de maravillas y de colores hermosos en su presencia. Entonces, hermanos queridos, Dios te hizo bien. Él te hizo con sus propias manos. No dejes que te humillen diciéndote fea ni diciéndote feo. ¡No! Tú eres hermoso porque te creó Dios. Y como te hizo bien. Bendito sea el nombre del Señor. Siguiente texto bíblico, por favor. Romanos capítulo 9, versículos 20 y 21. Dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra? Ahí está la soberanía de Dios. El barro no le puede decir al alfarero por qué me hizo así, por qué me sacó tanto barro, por qué me hizo tan profundo, No, el barro solamente se deja moldear por las manos maestras del alfarero. Y está feliz. Y es algo útil, porque Él es soberano. Hermano, ¿quién le puede dar órdenes a Dios? Hace poco alguien hablaba algunas cosas y yo le decía, pero Dios lo hizo así, Dios lo puso ahí. Entonces dijo, pero usted va a discutir con Dios, usted le va a dar órdenes a Dios, Dios es soberano, usted es el que va a mandar en Él, o Dios va a mandar en usted. Y se quedó callado, porque es que ¿quién discute contra Dios? Por ahí estaba un tipo discutiendo con Dios y diciendo que Él no existía, y lo desafió y se subió a un 10º piso a desafiar a Dios, a blasfemar, y mientras blasfemaba vino un mosco
que venía por el aire y se metió en la garganta y lo ahogó. ¿Cómo pelea con Dios? ¿Quién puede levantarse contra Dios y vencerlo? Nadie. Por eso dice, ¿altercarás tú, barro, contra el alfarero? No. Si Él lo decide, si Él lo dice, si Él lo hace, lo aceptamos con humildad. Eso es humildad, aceptar la voluntad de Dios. Eso es humildad, obedecer a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la verdadera humildad. Siguiente texto, por favor, pastor. Segunda de Corintios 4:7. Dice de la siguiente manera: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué tremendo. Usted tiene un tesoro. ¿Usted sabe cuál es el tesoro que tiene? A ver, alguien que me ayude, que parece que se me fueron los hermanos, solamente quedó el esposo de la hermana Ana. ¿Ah? ¿Qué pasó, mis hermanos? A ver, hermana Alice. Cuénteme. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál es el tesoro que tiene? ¿Cuál es el tesoro que usted tiene? Usted es un vaso de barro, pero hay un tesoro dentro de usted. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. Es un precioso tesoro. ¿Qué más? La salvación. La salvación a través de Jesucristo, otro tesoro inmenso. La vida eterna. ¿O no? En ese vaso de barro que soy yo, que es usted, hay un tesoro inmenso. ¿Y sabe por qué Dios puso ese tesoro en un vaso de barro? Para que la excelencia sea de Él y no de nosotros. Para que Él sea el importante. Para que Él sea el alabado, el elogiado, el exaltado, el adorado. No nosotros. Porque nada tenemos, ni nada podemos dar especial para Dios, a menos que Él nos lo haya dado primero. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Todo lo que somos, todo lo que tenemos es de Él y para Él. Bendito sea el nombre del Señor. Somos vasijas de barro y en esa vasija está la excelencia del amor de Dios. Es un tesoro inmensurable. Es un tesoro que nadie más puede tener. Solo el Hijo de Dios. Solo el que aceptó a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Alabado sea el nombre del Señor. No es el científico, no es el que tiene 20 profesiones, no es el que tiene millones de dólares en el banco, es el que tiene a Cristo, el que tiene el mayor tesoro, el que tiene la mayor riqueza, el que tiene un tesoro que es tan grande, pero que hay que cuidarlo en esa vasija de barro para que no se quiebre. Bendito sea el nombre del Señor. Y hermanos queridos, miren, ya finalizando el proceso de Jeremías, ya el alfarero le dio forma a la vasija, le quitó las asperezas, le hizo la profundidad de la taza, lo que necesitaba. Ahora viene una tercera parte muy importante, y es que el alfarero agarra una pala grande y pone la vasija en esa pala y abre un horno que está a una temperatura de por lo menos 350 grados Fahrenheit o más, tal vez más. No sé yo a qué temperatura puedan meter estas artesanías, pero sé que es algo impresionante. Y meten la vasija al horno y ahí es donde esa vasija va a terminar su proceso. ¿Qué va a suceder ahí? Se va a endurecer el barro. Se va a volver de un barro débil y maleable como en un cristal, como en una cerámica, algo fuerte, algo resistente. Y sabe una cosa, también hay otra cosa ahí preciosa que ocurre, y es que esa vasija que está metida en el horno a una temperatura altísima, esa vasija empieza a agarrar brillo, a volverse lisa, bonita, hermosa. Y el alfarero llega un momento en que la saca para ver si está lista y le pasa la uña, y si la
pieza canta, si la pieza suena con un sonido hermoso, la pieza está lista. El proceso se ha terminado. Hermanos queridos, no le tengan miedo al proceso. No le tengan miedo al horno de fuego. No le tengan miedo a la rueda donde se le va a quitar las asperezas y se le va a quitar lo que sobra. No le tengan miedo a ser pisoteado como barro para hacerlo maleable y útil en las manos del alfarero. No le tengan miedo al proceso, porque el proceso es lo que finalmente te llevará a ser muy útil en las manos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ese es el proceso. Quizás hay cosas que usted dice, llevo orando 10 años y nada. Llevo pidiéndole al Señor, llorando, ayunando, diezmando, ofrendando, viniendo a la iglesia, evangelizando, haciendo todo lo que me dice la Biblia que haga, pero nada. No llega ese esposo, esa esposa, ese hijo no deja la droga, ese hijo no deja ciertas costumbres y hábitos, y estoy clamando, pero no llega. Hermano, no desmaye, porque la promesa, aunque tarde, se cumplirá. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor hará grandes obras en tu vida, grandes proezas en tu vida. Amén. Queridos, es cuando más sufrimos, cuando más crecemos. Así es. La gente mimada no sirve para nada. Mire, me salió el verso. La gente mimada no sirve para nada. Hay que tener cuidado con eso. Ahorita estamos en una generación de cristal donde no me mires, no me toques, no me digas, no me enseñes. Yo ya sé, yo no necesito. Y es una generación que necesita mucha oración, porque muy buena parte de esa generación está perdiéndose por esa tolerancia, por esa forma mimosa de criar a los hijos, de tener al esposo, de tener a la esposa, de tener a los empleados. Una forma que no corrige, que no forma a nadie, que no le forma el carácter a nadie, que la persona se destroza, se desvanece con el más mínimo problema. Una mosca que se le para en la nariz lo destruye. Hermanos queridos, necesitamos ser valientes, ser fuertes. No podemos, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Amén, gloria a Dios. Y hermanos queridos, si usted no pasa el proceso, le puede pasar lo que le pasa al pollito cuando está dentro del cascarón, dentro del cascarón del huevo. Si alguien, por quererlo ayudar, porque el pollito está ya pidiendo que lo saquen del cascarón, si alguien muy condolido, porque el pollito está llorando, le rompe el cascarón y lo saca, ¿qué sucede con el pollito? Se muere, porque no terminó el proceso. Hay que dejarlo que termine el proceso y hay que dejarlo que picotee él mismo y se abra paso en la vida para que sea un pollo fuerte. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, dale un aplauso al Rey. Diga conmigo, lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Porque nos vamos a esforzar. Nos vamos a esforzar. Lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Porque nos vamos a esforzar. Vamos a esforzar. Amén. Y ya para terminar, ¿usted sabe cómo se forma la ostra? Ese, ¿cómo se llama ese animalito? La Bueno, perla. Sí, es un animalito. Ostra. La ostra, sí. Ese animalito que está en las profundidades del mar, en las arenas, lo profundo, él abre la costra, la ostra, se abre para alimentarse. Y en ese alimentarse le entra una piedrecita, una arenita casi microscópica. Y se incrusta ahí en la ostra, que es demasiado sensible, usted sabe, es como una babita, ¿verdad? Y ahí se incrusta y la ostra, como le incomoda, como le molesta, empieza a fabricar un líquido perloso
que va cubriendo la piedrita, la va cubriendo, y que finalmente hace que la ostra se pueda superar en su dolor, se pueda superar en su sufrimiento. Pero ¿qué produjo una piedra preciosa? ¿Qué produjo una perla? El sufrimiento, el dolor, la agonía de una piedra que está hiriendo una piel tan sensible. Eso es lo que sucede cuando usted sufre, cuando usted es humillado, cuando usted es vilipendiado, cuando usted es vituperado, ofendido, traicionado, cuando usted quizás le roban, le quitan, le dañan. Cuando usted pasa por ese proceso y le da la gloria a Dios y se humilla bajo la poderosa mano de Dios, usted está creando ese líquido perloso que va cubriendo ese dolor hasta convertirse en una piedra preciosa para la gloria de Dios. Amén. Usted puede ser una piedra preciosa. Usted está siendo procesado para convertirse en una piedra preciosa. Acepte el proceso de Dios. Jeremías aprendió aquel día que Dios es soberano. Aprendió aquel día que si está en las manos de Dios, Él está seguro. Aprendió aquel día que aunque pase por el horno de fuego, después de que lo saquen, será una pieza útil para la gloria de Dios. Aprendió aquel día que con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Alabado sea el nombre del Señor. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias porque tú nos enseñas a vivir, porque tú nos cambias la manera de pensar para que también de esta manera cambiemos la manera de vivir. Padre, hemos llegado al Evangelio no como religiosos, no para pasar el tiempo, no para tener amigos, aunque sí los tenemos y nos alegramos, pero no hemos llegado por esto. Hemos llegado al Evangelio porque tú eres la única esperanza, porque tú eres la única forma de felicidad posible para el ser humano, porque tú eres la máxima promesa para todos los que hemos recibido tu nombre y tu palabra. Señor, gracias. Yo no sé qué puedas o quieres tú o necesites tú quitar de cada uno de nosotros, pero quita, Señor, lo que está sobrando y coloca la gracia y coloca el brillo y coloca la vida y coloca la hermosura que solo tú puedes con tus manos y con tu proceso poner en nuestra vida. Señor, gracias te doy. Ponte de pie, empiece a adorar a Dios, empiece a pedirle al Señor que salga de este lugar convertido en una pieza de bendición, en una pieza útil para la gloria de Dios. Que usted se convierta en esa piedra preciosa, en ese diamante precioso, en esa figura maravillosa que Dios quiere hacer en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Empiece a adorar a Dios. Empiece a adorar a Dios. Padre, yo te doy gracias. Yo reclamo en esta hora sanidad para estos cuerpos. Toda enfermedad en estos cuerpos debe irse ahora por el poder de tu palabra. Enfermedad en los huesos, suelta esos cuerpos. Enfermedad en la sangre, suelta esa enfermedad en estos cuerpos. Enfermedad en el corazón, sana, Padre, toda enfermedad coronaria. Envía tu palabra y sana, Señor. Oh, liberta, Padre, rompe toda cadena, rompe toda atadura, toda obra del diablo, destrúyela y la obra de Dios florezca y salga a la luz en el nombre de Jesús. Padre, trae sanidad a los cuerpos. Todo problema en el colon, reciba sanidad. Todo problema de artritis, dolores musculares, dolores, Padre, en las articulaciones.
Padre, sana. Oh, yo sigo clamando, yo sigo orando, yo sigo creyendo que hay milagros de sanidad, que hay milagros de salud en esta casa. En el nombre de Jesús, rompe toda cadena, toda opresión, todo yugo, toda tristeza, toda soledad, todo temor. Fuera, suelta las mentes, espíritu inmundo, suelta las mentes que están atadas, que están atormentadas, que están esclavizadas, que están llenas de pecado. Sean libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Rómpase toda cadena, púdrase todo yugo, venga la gloria de Dios. Levanta tus manos al cielo, dile: Señor, recibo en esta hora tu palabra. Recibo en esta hora tu toque. Salgo de esta casa llena de ti. Salgo de este lugar con tu presencia, con tu paz, con tu amor en mí. Porque tú eres grande y tú eres maravilloso. Y nada es mejor que tú. Nada es mejor que tu palabra. Nada es mejor que tus promesas. Gracias, Señor. Bendigo a este pueblo, bendigo a este pueblo y declaro que este pueblo crece, declaro que este pueblo crecerá, que se multiplicará, que se aumentará, que llegará a niveles de gloria y de poder, de servicio y de la gracia de Dios. Padre, este pueblo se levanta, este pueblo nace con una nueva alternativa, con una nueva esperanza, con un nuevo amanecer para hacer grandes obras en tu nombre. En el nombre de